Es posible que el título del vídeo te haya sorprendido si nunca habías escuchado hablar de este tema antes, pero este realmente es un tema que se ha tratado varias veces durante años, y aunque parecía que la polémica se había disuelto un poco, este tema ha vuelto a salir a flote con la llegada de nuevos lectores del manga que se han sumado por su retorno. Y he querido hacer un vídeo aclaratorio para todos aquellos que no tengan esta situación clara, porque si esta situación no se comprende del todo bien, puede nublar tu capacidad de entender y empatizar totalmente con las situaciones que han vivido Guts y Casca y por qué se han desarrollado de esta forma. Principalmente, la polémica surge por cómo está dibujado el forzamiento de Casca, el cual se ha mostrado de una forma bastante diferente a cómo se ha hecho con otras situaciones similares, porque aquí hay ciertos paneles que, según tu interpretación, te podrían incluso llegar a dar a entender que Casca en cierto modo pueda estar disfrutando de la situación. Y en esto no ayudan para nada las adaptaciones de Berserk como las películas y el anime de 2016, donde introducen hasta gemidos, sonrojamientos y cosas que a mí me parecen bastante repugnantes de añadir en una situación así, la verdad. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de los eventos para ver si existe una mínima posibilidad de que Casca realmente estuviera disfrutando de esta situación. Empezamos por supuesto con Griffith. ¿Qué relación tenían Casca y Griffith? Pues desde el punto de vista de Griffith no era más que una simple camarada, aunque un soldado muy importante de su ejército. Recordemos que antes de la llegada de Guts, ella era la segunda más fuerte de la banda del halcón, justo detrás de Griffith, lo cual por supuesto la hace un elemento muy valioso para el ejército, pero para Griffith la relación entre ellos dos no iba más que eso. En cambio, podemos ver como claramente Casca siempre tuvo sentimientos hacia Griffith, y una inmensa admiración hacia él, porque no solo la salvó de ser forzada y vendida cuando era niña, sino que le tendió la mano y le dio la oportunidad de acompañarle, contratándola como mercenaria, cuando esto es algo que realmente nadie más habría hecho. No solo porque en la época medieval en la que está inspirada Berserk era prácticamente imposible ver a una mujer en el campo de batalla, sino porque además era una niña, y esto hizo que Casca siempre se sintiera en deuda con Griffith, pero además desarrollara sentimientos hacia él, sentimientos que más adelante se verían interrumpidos por Guts, y que tuvieron a Casca un poco bailando entre dos aguas, porque ella realmente quería a Griffith y le admiraba, pero sabía que nunca llegaría a nada con él, y aparte tampoco sería sano tener una relación con alguien a quien tienes en un pedestal de esa forma, con alguien que ves como superior a ti. En cambio Guts la trató como un igual, fue su amigo y la cuidó en sus momentos de debilidad, como cuando cayó desmayada por un acantilado, y Guts sin pensarlo dos veces corrió a salvarla. Sin esta ayuda Casca simplemente hubiera muerto, porque además de estar en su periodo tenía fiebre y directamente estaba inconsciente. Guts, con tal de que Casca se salvara, hizo algo totalmente imposible para un humano y que para cualquiera hubiera sido una muerte segura, que fue enfrentarse contra los 100 soldados. Entonces, en cierto modo, para Casca, Guts era como su verdadero amor, la persona con la que le gustaría estar. Y Griffith es como a quien siempre quiso, la persona que más admira en el mundo, alguien también extremadamente importante para él. Es un triángulo algo complicado, desde luego. Teniendo ya establecida la relación de Casca tanto con Griffith como con Guts, pasamos al siguiente mayor evento importante, que no podía ser otro que el eclipse, por supuesto, donde Casca tuvo que presenciar cómo la persona a la que más admiraba en el mundo traía el mismísimo infierno a la Tierra. Esa persona que Casca y lo que quedó de la banda del halcón habían estado un año entero intentando rescatar, y después de por fin conseguirlo, va y sin ninguna clase de piedad los masacra a todos. Esto de por sí ya es increíblemente traumático, pero lo que vino después fue todavía peor. Casca, tras presenciar la muerte de Yudo, intentó huir, pero en un momento quedó inconsciente. Entonces fue tomada por unos apóstoles, desnudada completamente y llevada ante Griffith, ahora Femto, donde entonces ella despertó y empezó lo que la tendría totalmente traumada hasta hace nada más unos pocos capítulos en el manga, prácticamente unos 300 capítulos o así. Griffith empezó a abusar de Casca de 1000 formas sin que ella pudiera resistirse, reteniendo a Guts para asegurarse de que todo esto lo estuviera viendo a la perfección, utilizando distintas posturas, tocándole todo el cuerpo, incluso besándola, intentando hacerle ver a Guts de alguna forma que todo esto no era un abuso, sino que era consentido, porque Griffith, si hubiera querido, simplemente como que lo hubiera hecho todo en una postura y ya está. Sin embargo, se aseguró bien de hacerlo de distintas formas, que Guts lo viera todo y hasta besarla como si fuese algo romántico, todo con la única intención de hacerle el mayor daño posible a Guts. Y esto Casca por supuesto también lo sabía, y encima cuando todo esto acabó se reveló que Casca estaba embarazada de Griffith y nació ese horroroso feto demoníaco, o mejor dicho, ella estaba embarazada de Guts, pero Griffith corrompió al bebé, por lo tanto en cierto modo también era parte suyo.
Todo esto destruyó casi irreparablemente, de no ser por la intervención mágica de Elfheim, la mente de Casca, haciendo que retrocediera a un estado mental como de niña pequeña, evadiéndose totalmente de la realidad. Y ahora, a todo el que siga pensando que Casca puede haber disfrutado esto, le pregunto, ¿cómo podrías llegar a mínimamente justificar que una persona disfrute de esto? No tiene ninguna clase de sentido. Ella de ninguna forma tuvo voluntad. Ella presenció el peor horror que puede vivir una persona en el mundo de Berserk, que es un eclipse. Además, fue sacrificada en el mismo. Y encima, después de ver cómo todos sus amigos morían en este, fue brutalmente abusada por la persona que más admiraba en el mundo delante de su amante. ¿Cómo sería mínimamente posible que alguien disfrutara esto? Al menos para mí, personalmente, después de todo lo que hemos visto, me parece obvio que Casca para nada lo disfrutó, sino que ella quería que eso acabara cuanto antes. Si le hubiera gustado, no hubiera quedado como quedó después, con la mente totalmente destruida. Tampoco hubiera llorado y no tendría que haber sido retenida para que eso ocurriera. Pero bueno, poniendo todo esto de lado, para ser totalmente justos con el tema del vídeo y respetando lo que pone en el título, vamos a ver algunos posibles argumentos por los cuales se podría haber argumentado que Casca de alguna forma lo disfrutó. Primero tenemos algo muy triste que sí sucede en la vida real, y es que hay mujeres que mientras son abusadas pueden llegar a sentir placer e incluso tener orgasmos. Lo cual por supuesto es terrible y es algo que a la víctima le genera una inmensa culpa que la puede perseguir toda la vida. He visto personas en internet víctimas de abuso que se llegan a plantear si realmente de forma inconsciente sí lo estaban disfrutando. Lo cual por supuesto no tiene ningún sentido, es obvio que no. ¿Pero por qué sucede esto? Porque así funciona el cableado del cerebro y la estimulación nerviosa en esa zona. El cerebro está programado para percibir la estimulación de los genitales como placer. Esto es algo que le pasa realmente a muy pocas víctimas, pero puede pasar. Hago una pequeña intromisión durante la edición para añadir que he seguido investigando este tema y por lo visto pasa tanto en hombres como en mujeres y es muchísimo más común de lo que parece, según declaraciones de propias víctimas y declaraciones de terapeutas, especialistas, investigadores, etc. Este lado muy oscuro del abuso no se suele hablar mucho y es obvio, porque no se quiere vincular la palabra placer con V, la palabra con V, porque hacer eso solo complicaría las cosas muchísimo y le daría pie a los abusadores, como ya suele pasar bastante, para argumentar que las víctimas lo disfrutaron y sí que dieron consentimiento porque llegaron a sentir placer y tener incluso varios orgasmos, declaran algunas víctimas. Da igual cuántas veces llegues porque esto es una respuesta involuntaria del cuerpo. Es como cuando te hacen cosquillas, puede que estés incluso llorando de la risa revolcándote por el suelo, pero eso no significa que a ti te esté gustando, es una respuesta involuntaria. Así que bueno, seguimos con el vídeo. Y si nos guiamos por cómo se representó la escena en las películas, que por supuesto tiene las voces, el coloreado y esas cosas, donde podemos escuchar a Casca respirando fuerte, sonrojándose y demás, y con caras que siendo honestos si las vemos no son particularmente de dolor, se reflejan como si lo estuviera disfrutando de verdad. Podríamos deducir que aunque ella mentalmente, psicológicamente, de forma consciente, está odiando la situación y no quiere que nada de lo que está ocurriendo suceda, y quiere que todo eso acabe cuanto antes porque está sufriendo más que nunca, es posible que su cuerpo, de forma total y absolutamente involuntaria, esté recibiendo alguna clase de placer, lo cual podría producir esta clase de reacciones fisiológicas como el sonrojamiento, los jadeos, etc. También aquí podría intervenir la magia de la mano de Dios, que por si no lo sabías están totalmente inspirados en los Cenobites de Hellraiser, los cuales cuando son invocados con un análogo al Behelit, que es una caja puzzle, acuden al invocador y le someten tanto a la mayor tortura y dolor que haya sufrido en toda su vida, como al mayor placer absoluto que pueda soportar una persona. Podríamos pensar entonces que esta situación puede ser similar, en la cual Casca está llena de dolor y sufrimiento, pero a la vez, por la magia de la mano de Dios, involuntariamente lo puede estar disfrutando. No disfrutando en el sentido de que le gusta, sino de tener una respuesta fisiológica involuntaria de placer. Eso es lo único que se me ocurre para defender la postura de que Casca pudo haber sentido alguna clase de placer, y aún así ni siquiera justifica que lo haya disfrutado, sino que involuntariamente ha tenido una respuesta física de placer, sin que ella lo quisiese. Aún así, hay mucha gente que dice que por cómo se retrató el abuso y los sentimientos que Casca tenía hacia Griffith,
parece que realmente pues ella sí lo disfrutó. Pero gente, de verdad, si pensáis esto, aún ignorando todo el precedente al propio abuso en sí, la relación que tenía con Guts y Griffith, el eclipse, ver morir a todos sus amigos, etc. Ignorando todo eso, tan solo fijaos en cómo quedó Casca después. Quedó totalmente destruida, se necesitó literalmente magia del más alto nivel para rescatarla. Y en el mundo de los sueños que vemos en Elfheim, donde nos metemos en la psique de Casca, vemos como ella tiene almacenado el recuerdo del eclipse, que es una absoluta pesadilla, la cual deja a Shirke y Farnis, las cuales estaban intentando rescatar a Casca de ahí, totalmente horrorizadas, que es exactamente como dejaría a cualquiera que lo viviera, y donde Griffith queda representado como un colosal halcón negro, el cual les intenta matar junto a los apóstoles, los cuales por cierto tienen forma fálica, representando el trauma que se le ha quedado con esto a Casca. Con toda esta representación vemos de forma mucho más clara cómo este evento rompió en 1000 pedazos la mente de Casca y la dejó traumada de por vida. Incluso después de que su mente haya sido reparada, ella todavía no puede ni ver ni escuchar a Guts, porque esto le provoca ataques de pánico que le recuerdan todo lo que vivió en el eclipse. E incluso cuando vio a Griffith hace 2 capítulos, ella directamente colapsó, se desmayó, ni siquiera tuvo un ataque de pánico. De pronto su marca del sacrificio explotó en sangre, le vinieron todos los recuerdos y se desmayó. Es decir, que el trauma con Griffith es todavía mayor que el que tiene con Guts. Con Guts en sí no tiene ninguno, es solo que le recuerda todo lo que pasó. Hay un argumento también que se suele utilizar para defender la posición de que Casca sí lo disfrutó, que para mí no tiene ningún peso realmente, pero del cual hay que hablar igual. Y es que cuando Griffith apareció en la colina de espadas, visitando a Guts y Casca para ver si todavía tenía sus sentimientos humanos, Casca no parecía tener ninguna clase de odio, de rencor, tampoco tenía ataques de pánico como si los tuvo más adelante, y no solo esto, sino que encima iba con él, y cuando Griffith la protegió de un derrumbamiento, esta se quedó como abrazada a él y le miraba, parecía que se sentía cómoda con él realmente. Pero todo esto tiene una explicación muy sencilla, y es que Casca, en ese estado de consciencia, ni siquiera era capaz de reconocer a Griffith. Ella lo que veía realmente era a su hijo que estaba fusionado con Griffith, el conocido como Moonlight Boy, que hace muy poquito se confirmó que comparte cuerpo con Griffith. Eso es lo que ella estaba viendo en ese momento, porque si os fijáis, no es solo con Griffith que no tiene ataques de pánico, sino que con Guts tampoco los tenía, pero luego al recobrar su conciencia sí que los tuvo con ambos. Quiero hablar también de por qué el abuso se representó como se hizo, más allá de los motivos dentro de la propia serie que ya he hablado, es decir, la posible respuesta involuntaria de placer de Casca, etc. Quiero hablar de por qué Miura lo dibujó como lo dibujó. Por cómo Miura retrató esto, recibió muchísimas críticas, en especial de víctimas de abuso, que se sintieron totalmente horrorizadas y repugnadas por cómo parecía que Casca estaba disfrutando de su abuso, lo cual por supuesto es totalmente comprensible. E imagínate si hubieras vivido esto y encima tuvieras que ver a gente en internet tratando de justificar que ella lo disfrutó. Esto a cualquier víctima pues le haría tirarse de los pelos. Pero entonces a ver, ¿por qué Miura lo retrató así? Pues yo creo que el autor lo que quería era retratar algo que se menciona dentro de la propia serie. Uno de los miembros de la mano de Dios, Slan, mientras ve toda esa escena, comenta cómo es una mezcla de placer, destrucción, odio, muerte, disfrute, como todo lo positivo y todo lo negativo junto. Tal como mencioné que hacían los Cenobites en Hellraiser, que te hacían sentir el sufrimiento absoluto y el placer absoluto. Entonces pienso que Miura, utilizando alguna de las cosas que dije, como la magia, la respuesta involuntaria fisiológica de placer, etc., aplicó estos conceptos y los reflejó en Casca, haciendo una escena que francamente es muy grotesca, pero no me parece totalmente fuera de lugar, porque Griffith lo único que tenía en mente en ese momento era causarle a Guts el mayor dolor posible, y entonces Miura quiso reflejar esto en el forzamiento de Casca. Como ya he dicho, no sé si se tratará de magia, no sé si se inspirará en estos casos de la vida real que ya mencioné, pero lo que tengo totalmente por seguro es que él no tenía la intención de hacer que esta escena fuese erótica, que le excitase al lector de alguna manera, que pareciera que Casca realmente sí estaba disfrutando esa situación, porque entonces, como ya dije, la escena habría sido diferente. No habría puesto a Casca a gritar que no, a resistirse, a gritarle a Guts que no mirara, eso se lo habría ahorrado. Entonces lo que hizo fue volver la escena todavía más macabra de lo que ya era, pero con la intención de horrorizar al lector, no de excitarlo o de que lo viera de forma erótica, aunque hay gente que tristemente sí lo ha visto así.
Entonces, como conclusión, ¿Casca disfrutó mínimamente todo este evento de alguna manera? Absolutamente no. Pero es posible que Casca, ya sea por magia o por biología, sintiera alguna clase de mínimo placer total y absolutamente involuntario, sí, y esto quedaría reflejado en cómo se representó la escena. Y bueno, si te ha quedado alguna duda, hay algún detalle que me haya dejado, o lo que sea, me lo dices en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de corazón que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un like y una suscripción. Y sígueme en Twitter, donde soy muy activo, publicando opiniones, reflexiones, interactuando con todo el mundo y subiendo actualizaciones sobre los próximos vídeos. Me despido aquí, hasta la próxima, amigos.